Imagina ser coronado rey, pero nunca saborear la victoria. Este fue el destino de Cronos, señor de los titanes. Para muchos, es simplemente el villano que devoró a sus propios hijos, un monstruo cruel que merecía su caída. Pero tras esta imagen se esconde algo más oscuro y humano, la historia de un gobernante que nunca conoció la paz, que vivió encadenado no por grilletes, sino por el miedo. Cronos comenzó su viaje derrocando a su propio padre, Urano, y asumiendo el trono del universo, un acto épico y sangriento que debería haberlo marcado como un héroe liberador. Pero lo que vino después no fue gloria, sino paranoia. Una profecía pendía sobre él, así como había destronado a su padre, sería destruido por sus hijos. Y así, el rey más poderoso de la mitología se convirtió en prisionero de su propio destino. Devorar a sus propios hijos no fue solo crueldad, fue desesperación. Cada acto de poder era también un acto de miedo, y cuanto más intentaba protegerse, más rápido lo traicionaba el tiempo. Hoy revelaremos por qué ser Cronos, rey de los titanes, no fue un don, sino una maldición. Antes de convertirse en rey, Cronos era simplemente un hijo oprimido. Urano, el cielo estrellado, lo gobernaba todo con puño de hierro. Temía el poder de sus propios hijos, y por lo tanto, los aprisionó en el vientre de Gea, la tierra. Imaginen la escena. Criaturas colosales atrapadas en un espacio reducido, asfixiándose en el cuerpo de su propia madre. Gea gritaba de dolor, implorando alivio, pero Urano no cedía. Fue entonces cuando conspiró con su hijo menor, Cronos. Armada con una guadaña hecha con la propia piedra de Gea, convenció a su hijo de atacar. En una brutal emboscada, Cronos castró a su propio padre, sembrando el caos en la sangre y el cuerpo herido de Urano. Este sangriento acto no solo marcó el comienzo de su reinado, fue el nacimiento de la violencia como camino inevitable hacia el poder. Pero lo que parecía una liberación, pronto se reveló como una carga. Desde el primer momento, el trono de Cronos estuvo manchado de sangre. No heredó el poder, lo tomó por la fuerza, y la cicatriz de este crimen marcaría el resto de su vida. Urano, derrotado, no se marchó en silencio. Entre gritos y maldiciones, pronunció la profecía que sellaría el destino de su hijo. Así como me derrocaste, también serás derrocado por tus propios descendientes. Esta sentencia fue más poderosa que cualquier espada. Fue el veneno que contaminó todo el reinado de Cronos, porque a partir de ese momento, cada mirada a sus propios hijos dejó de ser tierna para convertirse en miedo. Cada nacimiento era para él un presagio de su caída. Cronos se convirtió allí mismo, no solo en rey de los titanes, sino en rehén del tiempo, en rehén de una historia que parecía condenada a repetirse. Y aquí es donde quiero escuchar tu opinión. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Cronos? ¿Te arriesgarías a confiar en tus propios hijos o tomarías medidas extremas para protegerte? Comenta abajo porque tu perspectiva puede revelar mucho sobre cómo cada uno de nosotros enfrenta el miedo a perder el poder y el control. Cuando Cronos ascendió al trono, heredó no solo poder, sino también una carga invisible. Sabía que le esperaba el mismo destino que había destruido a Urano. Esta conciencia transformó al rey de los titanes en prisionero de su propia paranoia. Imagina gobernar rodeado de enemigos y descubrir que los más grandes duermen en la cuna de tu propia casa. Cada vez que Rea, tu esposa, se quedaba embarazada, el miedo crecía junto con su vientre. No había consejo, ni ritual, ni guardianes que lo protegieran. El peligro no venía de afuera, provenía de la sangre que corría por su linaje. Cronos entonces hizo lo impensable, devorar a sus propios hijos. Uno a uno, los recién nacidos, aún con el frágil llanto de la vida recién nacida, fueron devorados por su padre. Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón. Cada niño desapareció en el oscuro abismo de su garganta, transformando al rey en algo aún más terrible que el monstruo que él mismo había derrotado. Para el mundo, parecía invencible, un gobernante que mantenía el orden, que controlaba el cosmos con puño de hierro. Pero en el fondo, Cronos estaba corroído por el miedo. Cada banquete, cada noche de silencio, era atravesada por el eco de la profecía de Urano. Y Rea, su esposa, lo vio todo. Lloró sola viendo desaparecer a sus hijos uno a uno.
Para ella el rey no era solo un tirano, sino un carcelero de sueños, un asesino de su propia estirpe. En el fondo, Cronos creía que su crueldad lo salvaría, que al devorar a sus hijos, también devoraría su destino. Pero cuanto más intentaba escapar, más atrapado se sentía, porque gobernar sin confianza no es gobernar, es observar las sombras, es dormir sabiendo que el verdadero enemigo crece en el propio hogar. Fue este miedo, y solo este miedo, lo que allanó el camino para su caída. Cronos creía haber conquistado el destino. Para él, cada hijo devorado era una victoria contra la profecía. Pero como en toda tragedia griega, la ruina comienza precisamente en el momento en que el héroe se cree a salvo. Rea, devastada por la pérdida de sus hijos, ya no soportaba ver su maternidad transformada en luto. Cuando quedó embarazada por sexta vez, decidió engañar al rey de los titanes. Durante el parto, envolvió una piedra en tela y se la entregó a Cronos. Cegado por el miedo, la tragó, sin rechistar. Creyó haber eliminado a otro enemigo, pero en ese momento estaba firmando su propia sentencia. El bebé salvado fue Zeus. Oculto en las cuevas de Creta, criado en secreto, alimentado con leche de cabra y protegido por ninfas, el futuro enemigo de Cronos creció lejos de la mirada de su padre. Cada llanto ahogado, cada ritual para ocultar los sonidos del niño era una chispa contra la tiranía. Cronos, en su palacio, jamás imaginó que el peligro que tanto temía ya estaba al acecho. Zeus no solo sobrevivió, sino que se fortaleció. Creció escuchando la historia de la crueldad de su padre, sabiendo que su existencia era una afrenta. Cargaba no solo con el odio de una madre traicionada, sino también con la esperanza de todos sus hermanos devorados. ¿Y qué es más poderoso que un enemigo que lucha no solo por sí mismo, sino por cada voz silenciada? Cuando llegó el momento, Zeus no solo se enfrentó a Cronos, lo obligó a vomitar a todos los niños que se había tragado. Hades, Poseidón, Hera, Deméter, Hestia. Cada uno de ellos regresó a la luz, ya no como víctimas, sino como aliados en la rebelión. Cronos, que había devorado a sus hijos para evitar su caída, terminó multiplicando la fuerza del golpe contra sí mismo. Su paranoia lo transformó en algo peor que el monstruo que había derrotado. Y fue precisamente esto lo que allanó el camino para su caída. Porque al final, el hijo que intentó borrar del mundo fue él mismo que encendería la llama de la rebelión. Zeus no regresó solo. Junto a sus hermanos liberados, se alzó contra Cronos y los titanes en una guerra que sacudió el universo, la titanomaquía. Rayos, mares y el inframundo se unieron contra la fuerza bruta de los antiguos dioses. Durante 10 años, el cielo fue escenario de truenos que desgarraron la oscuridad, montañas fueron lanzadas como armas y ríos enteros cambiaron de curso con el impacto de las batallas. Cronos, antaño soberano absoluto, ahora se encontraba rodeado. Cada hijo que había intentado destruir era ahora un poder en su contra. Zeus con el trueno, Poseidón con el tridente, Hades con el reino de los muertos. Era más que una guerra. Era venganza. Cuando los titanes cayeron no hubo honor. Fueron arrojados al Tártaro, atados con cadenas forjadas por el propio miedo de Cronos. El rey de los titanes no murió. Le esperaba un destino peor, ser recordado no como regulador, sino como el dios que intentó devorar el futuro y terminó siendo devorado por su propia paranoia. Cronos no fue olvidado. Su nombre ha perdurado a lo largo de los siglos como sinónimo de miedo e inevitabilidad. Después de todo, Cronos no era solo el rey de los titanes, era el tiempo mismo. Y el tiempo, como él, lo devora todo: niños, imperios, recuerdos. Su caída marcó el inicio de la era de los dioses olímpicos, pero dejó una huella eterna en la mitología. Para los griegos, Cronos representaba la amarga lección de que ningún poder es eterno. Reyes, guerreros e incluso dioses caen cuando intentan aprisionar el futuro. El mito del titán que devoró a sus hijos ha sobrevivido porque toca algo humano: el miedo a perder lo que más ama o ser superado por quienes vengan después. Cronos devoró a sus hijos para evitar su caída, pero terminó acelerando su propio fin. Quizás esta sea la ironía definitiva. Cronos gobernó el mundo, pero nunca logró gobernarse a sí mismo. Fue rey, fue monstruo, fue padre y verdugo, y al final se convirtió en un simple reflejo de lo que todos temen: el tiempo que corroe,
que devora, que convierte incluso la gloria en polvo. Y ahora quiero saber de ti. ¿Qué te impactó más en este viaje? ¿Fue el horror de ver a un padre transformado en monstruo? ¿Fue la lucha desesperada contra el propio destino? ¿O la idea de que, en el fondo, a todos nos devora el tiempo? Escribe en los comentarios, tu perspectiva puede abrir otra perspectiva de esta historia. Suscríbete al canal porque aquí iluminamos las sombras de la mitología que nadie se atreve a contar.